en la primera epístola del apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 y 5 en esta mañana. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Usted puede buscar en su Biblia y alabar a Dios en esta mañana. Aquí los aleluyas no se cobran, ni los gloria a Dios tampoco, hermano. Hay libertad para alabar al Rey. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4 y 5. Dice la palabra del Señor de esta manera: bajo la bendición de Dios el Padre, el amor de Jesucristo su Hijo y la unción poderosa del Espíritu Santo. El pueblo dice aleluya. Dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano derecha al cielo y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Pedimos en esta mañana que ella corra para ser glorificada. Habla a nuestras vidas conforme a tu propósito, pero también conforme a la necesidad que tu pueblo ha traído. Exhórtanos, edifícanos, consuélanos a través de tu palabra. Ella es espíritu y es vida. Proclamamos libertad en los aires para que tu espíritu se mueva. Señor, creemos en esta mañana que nadie saldrá igual como vino, porque tu palabra tiene la capacidad de transformarnos. Usa mi vida como un canal de bendición en esta mañana, y te damos a ti toda gloria y toda alabanza. Y tu pueblo que lo cree te da un fuerte aplauso. Déselo con todas sus fuerzas en esta mañana. Fuerte, déselo al Señor. Puede tomar su lugar en esta mañana. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Voy a predicar en esta mañana bajo el tema el sello de la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano derecha y diga conmigo: el sello de la victoria. ¿Qué significa eso? Que Dios ha sellado nuestra victoria. ¿Cuántos lo creen? Gloria al Señor. Me llama poderosamente la atención lo que el apóstol Juan le dice a sus discípulos en este pasaje, porque el capítulo 5 tiene como título la fe que vence al mundo. ¿Cuántos dicen amén? Esa fe ha sido depositada en nosotros, fe para vencer. Pero Juan va más allá, va más profundo y dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y usted es nacido de Dios. La Biblia dice que en nosotros se operó el milagro del nuevo nacimiento. Naturalmente nosotros fuimos engendrados por un padre y concebidos por una madre. Pero la Biblia también declara, alabados al Señor, que el sembrador salió a sembrar y depositó la semilla, y esa semilla ha dado fruto en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hemos nacido de nuevo. Hemos nacido del agua y del Espíritu. Hemos nacido de la palabra y del Espíritu. Alguien tiene que decir amén. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y ahora
al haber nacido de nuevo, dice la Escritura que nosotros podemos vencer al mundo. Y si podemos vencer al mundo, significa que no hay circunstancia, no hay adversidad, no hay problema que la iglesia de Cristo no pueda derrotar. Alguien tiene que alabar a Dios en esta hora, porque somos nacidos de Dios. A su nombre, a su nombre. Todo lo que es nacido de Dios vence el mundo, vence el problema, vence la circunstancia, vence la dificultad. Escuché el testimonio de un misionero brasilero que salió desde el Brasil a Colombia hacer la obra misionera. Pero cuando Dios le habló hace muchos años atrás, venir a Colombia era un suicidio. Estaba la guerra en todo su fulgor. Nadie quería venir a Colombia. Pero Dios le habla a este hombre de Dios y le dice que tiene que venir a hacer la obra de Dios. Y cuando la gente es obediente a la voz de Dios, Dios lo va a respaldar. Dios no lo va a dejar en vergüenza. Escuche, y los mismos pastores se levantaron y le dijeron: ¿qué vas a hacer en Colombia? Aquí te van a dar una iglesia de tantos miembros. Aquí puedes desarrollar el ministerio. Y dice que un día un amigo pastor se metió a su oficina y le dijo: ¿vas a ir a Colombia? Y le dijo: sí, tengo fe para ir a Colombia. ¿Y sabe qué le dijo aquel hombre? Pues la fe termina cuando comienza el hambre. Pero aquel misionero lleno de Dios le respondió: pero la Biblia mía dice que todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y si mi fe, escuche, si mi fe vence al mundo, mi fe también vence el hambre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vence la dificultad, vence el problema. Alguien tiene que alabar a Dios en esta mañana. Dios está buscando gente que sepa que ha sido depositados en ellos una fe para vencer. Porque el Señor sabe que mientras estemos en este mundo va a haber batalla. Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Y si yo lo he vencido, ustedes también vencerán, porque son nacidos de mí. Alguien tiene que aplaudir la gloria de Dios en esta hora. Alguien tiene que aplaudir fuerte a Dios. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Por eso una de las cosas que más ataca el enemigo es nuestra fe. Porque si tu fe está conectada a la palabra y a Dios, no habrá circunstancia que te derrumbe. No habrá problema que te tire al piso. Te podrás tambalear porque serás como la palmera. Usted no ve que cuando viene la tempestad, la palmera se sacude, se caen algunas ramas, pero después que pasa la tormenta, la palmera está erguida. ¿Cuántos dicen amén? Y la palabra dice: el justo florecerá como la palmera. Alguien tiene que alabar a Dios en esta hora. Escuche, ¿qué le permite a la palmera estar firme a pesar de la tormenta? Está enraizada. Y si que crece 1 metro para arriba y 1 metro para abajo, tiene fundamento, tiene agarre. Y el cristiano que está fundamentado en la palabra, ¿cuántos dicen gloria a Dios? El cristiano que está fundamentada su fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, no habrá problema que lo derribe, no habrá circunstancia que lo tumbe. Alguien tiene que alabar a Dios en esta hora. Esta es la victoria. Esta es la victoria que ha vencido el mundo.
nuestra fe. Mire lo que dice: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? A su nombre. Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y nosotros hemos creído. Usted ha creído. Nosotros somos bienaventurados, porque cuando Tomás tocó la llaga del Señor y metió la mano en su costado, dijo: Señor mío y Dios mío. Pero lo dijo porque estaba tocando, porque estaba viendo. Y Jesús le dijo: Tomás, por cuanto viste, creíste, pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Yo le estoy hablando a un pueblo bienaventurado que no hemos visto, pero hemos creído por la fe. Levanta tus manos y alaba a Dios. A su nombre. A su nombre. El sello de la victoria. Quiero hablarle de esas dos cosas: qué significa sello y qué significa victoria. Y cuando yo busqué, encontré que el sello era usado para imprimir, era usado para marcar en arcilla o cera. ¿Para qué? Para indicar autenticidad, autoridad, seguridad, o para ratificar algo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y cuando busqué el significado de la palabra victoria, la palabra victoria habla de hecho de vencer en una lucha o competencia. Viene del latín victoria, que significa vencedor o calidad de vencedor. Lo que significa es que Dios ya imprimió el sello de la victoria en nosotros. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Ahora vamos a la palabra. Libro de Génesis, libro de los principios. Cuando vamos al Génesis, vamos a encontrar que todo lo que Dios creó era bueno en gran manera. Y Dios creó al hombre y lo colocó en el huerto del Edén para que lo administrara ahí. El hombre era la corona de la creación. Ahora, cuando el hombre pecó, el hombre cayó de la posición original donde Dios le había colocado. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Y no solo eso, sino que el hombre perdió los privilegios que le habían sido dados. Estamos aquí en esta hora. A su nombre. ¿Por qué? Porque cuando Dios diseñó al hombre, cuando se habla de diseño, se habla como los arquitectos. Cuando alguien va a ejecutar una obra, primero hace una maqueta o hace un plano, porque esa persona está plasmando cómo quiere que se vea en la realidad. Pues nosotros existimos primero en el corazón de Dios. Somos el diseño de Dios. Y Dios diseñó al hombre no para que fuera un hombre derrotado, no para que el hombre viviera en pecado, en muerte, no para que el hombre se divorciara, no para que el hombre viviera en enfermedad, en catástrofe, en ruina. Alguien tiene que decir amén a eso. A su nombre. Dios diseñó un hombre para que caminara en victoria, para que viviera conectado a su presencia, para que lo adorase, para que le rindiera culto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, ¿qué pasó? El problema es que el pecado trae consecuencias. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando el hombre cayó de la posición original, perdió esa proyección con la cual Dios lo había levantado. ¿Cuántos dicen amén? Dios lo había creado para ser un hombre victorioso, y eso se perdió. Y el hombre comenzó a experimentar fracaso, derrota, ruina, miseria, enfermedad. Recuerde que todo eso entró por causa del pecado. A su nombre, gloria.
Pero yo tengo buenas noticias en esta mañana. Dios es un Dios de restauración. Dios es un Dios que restaura. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y la palabra restaurar significa volver algo a su estado original. Y eso era lo que Dios quería hacer con el hombre. Dios quería restaurarlo, y Dios lo quiso hacer a través de los hombres, pero ningún hombre calificaba para restaurar al hombre. Por eso Jesús dijo en los evangelios: si un ciego guiare a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Se necesitaba una sangre pura, se necesitaba un sacrificio perfecto que pudiera redimir al hombre. Por eso los jueces no pudieron, por eso los patriarcas no pudieron, por eso los reyes no pudieron, los profetas no pudieron. Se necesitaba un sacrificio perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Y es ahí cuando en el cielo se ideó el plan de salvación. Capítulo 6 del libro del profeta Isaías. Estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Padre se levanta y pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y el Hijo dijo: heme aquí, envíame a mí. Yo voy a descender a la tierra, me voy a hacer hombre, voy a morir por sus pecados y los voy a redimir. Alguien tiene que aplaudir a Dios en esta hora. Apláudele con toda tu fuerza, que es para Dios. A su nombre. A su nombre. Alguien tiene que alabar a Dios. Alguien tiene que alabar a Dios en esta hora. A su nombre. Por eso la Biblia dice en el Evangelio de Lucas que el ángel se le apareció a María y le dijo: salve, que significa salvación, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y María pensó dentro de sí: ¿qué saludo será este? Y entonces el ángel le dice: María, no temas, porque lo que tú vas a concebir va a ser concebido por el Espíritu Santo. Tú vas a dar a luz a un hijo y se llamará su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Este será grande y Dios le dará el trono de David su padre. Alguien levante las manos y alabe la gloria de Dios. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Ahora, la Biblia dice que María dio a luz y a los 8 días fue circuncidado conforme al rito de la ley. Porque Jesús no vino a abolir la ley, vino a cumplirla. Ahora, después de eso, cuando ya era un niño, impactó a los doctores de la ley en el templo. Porque Jesús no era otra cosa sino que la palabra encarnada, el verbo hecho carne. Por eso el apóstol Juan dijo: y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, el verbo de Dios que se hizo carne. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Y habitó entre nosotros. A su nombre. Por eso impactó, porque era la palabra misma caminando en esta tierra, haciéndose viva, haciéndose realidad. Pero solo hasta la edad de 30 años Jesús sale a su ministerio. Porque para los judíos la edad reglamentaria para ejercer un ministerio era la edad de 30 años. Vuelvo y repito, Jesús no vino a abolir la ley, vino a cumplirla. Que se cumpliera en él. Estamos aquí en esta hora. Y entonces Jesús llega al Jordán y dice que Juan está bautizando y Jesús viene para ser bautizado por él. Y cuando quiere bautizarlo dice: tú vienes a mí y yo necesito ser bautizado por ti. Y Jesús le dice: bautízame, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces cuando lo bautizaron, los cielos abrieron, el Espíritu descendió en forma corporal de paloma y se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Alguien tiene que aplaudir a Dios en esta hora. Ahora escuche.
por espacio de 3 años estuvo predicando, y el primer mensaje que salió de la boca de Jesús fue: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él vino a traer el reino, a establecer el reino. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Por qué? Porque ese fue su primer mensaje. Porque cuando Jesús apareció en escena, había un reino que dominaba en aquel tiempo, y era el reino romano. Los romanos dominaban, cobraban impuestos a los judíos, los oprimían. ¿Y sabe qué vino a decir Jesús? Ustedes están siendo oprimidos por un reino humano perverso que solamente quiere aprovecharse de ustedes. Pero en esta hora viene libertad, porque hay un reino que no es de esta tierra. Hay un reino que viene de arriba, que quiere establecerse en sus corazones. Alguien tiene que alabar a Dios en esta hora. Sanó a los enfermos, libertó a los cautivos. A su nombre dio vista a los ciegos, resucitó a los muertos, limpió los leprosos. Por eso cuando Juan es encarcelado, Juan pregunta: vayan y pregúntenle si él es el Cristo o esperaremos a otro, porque estoy escuchando de las obras de él. Y cuando le vienen a preguntar a Jesús, Jesús le dice: vayan y díganle a Juan: los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los cojos saltan, y a los pobres les es predicado el evangelio del reino. Alguien tiene que alabar a Dios en esta hora. Pero escuche algo: Jesús vino con una sentencia de muerte a esta tierra. Por eso cuando lo prenden, él no pone resistencia. Por eso cuando Pedro saca la espada, porque hay gente que tiene espada guardada todavía. Se acabaron los amenes. Allá en la costa había un hermano que tenía un revólver y decía: por si el ángel falla. Estamos aquí en esta hora. Pedro saca la espada y le corta la oreja a Malco. Pero no fue que Pedro le tiró a cortar la oreja, es que Pedro le tiró a mochar la cabeza, sino que el hombre hizo así y le mochó la oreja. Pero Pedro lo tiró fue a escabezar, hermano. Y Jesús le dice: Pedro, guarda tu espada, porque los que peleen a espada morirán. ¿Tú no crees que yo tengo poder para orar a mi Padre que está en los cielos? Y Él me enviaría 12 legiones de ángeles. Pero entonces, ¿cómo se cumpliría la palabra? Es necesario que el Hijo del Hombre sea crucificado, muerto y sepultado, pero al tercer día se levante con poder y con gloria. A su nombre damos gloria, a su nombre damos gloria. Lo prendieron y todos los que andaban con él se desaparecieron. Porque hay una prueba eminente que nos califica o nos descalifica cuando viene la dificultad. ¿Cuántos van a permanecer en el cambio del templo? Porque hay gente que cuando la cosa se pone fea, se van. Es bíblico. Se lo hicieron a Jesús. Ni los discípulos estaban. El único que estaba por ahí como medio camuflado era Pedro. Iba detrás de la gente, pero medio camuflado, que no me vean. Pero le voy a decir una cosa: es imposible andar con Jesús y que no se te pegue nada de Jesús. Cuando tú conoces a Dios verdaderamente, Dios deja una huella imborrable en ti. Por eso que aunque Pedro lo quiso negar, le preguntaron: mira, pero te voy a decir una cosa, tú tienes cara de evangélico. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? A mí me parece que tú eres aleluya, porque se te pinta la pandereta en la cara. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Estamos aquí en esta hora. Dijo: Pedro, tú pareces uno de ellos. Y Pedro dijo: no lo conozco. Y dijo: no, pero espérate,
porque acabas de hablar y aún tu forma de hablar te delata. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Alguien tiene que alabar a Dios, alguien tiene que glorificar a Dios. Tenemos la esencia de Dios en nosotros. Esto no es un vestido que tú te lo quites y déjate de ser cristiano. Por eso cuando Dios tiene propósito con alguien, hermano, ni que se quiera apartar. Usted sabe que en un pueblo donde era zona roja, ya usted sabe quién gobernaba allá. Había un varón que se descarrió y se fue para la cantina y se sentó a tomar. Y llegaron esta gente, grupos alzados en armas, y se sentaron al lado. Según teníamos entendido, usted es evangélico, le dijeron al Señor. Sí, es que ya me descarrié. Bueno, le vamos a dar una orden: vuélvase a componer, váyase para la iglesia, porque si no lo pelamos. Entonces el hombre se volvió a consagrar, porque con las cosas, con Dios es en serio, hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando tú dices, heme aquí, te voy a servir, Dios lo agarra en serio. A su nombre gloria, a su nombre gloria. Alguien tiene que alabar a Dios en esta hora. Jesús lo crucificaron. Primero le dieron látigos, y los látigos que utilizaban tenían garfios. Eran como pedazos de huesos con garfios. Y cada vez que golpeaban las espaldas del maestro, pedazos de carne se arrancaban, porque la profecía se tenía que cumplir. Isaías 53 dijo: como cordero fue llevado al matadero, enmudeció delante de sus trasquiladores y su boca no abrió. Fue desfigurado y no se halló parecer en él, ni hermosura para que le deseemos. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue desfigurado y su boca no abrió, y por su llaga, no dice por sus llagas, dice por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Se hizo una sola llaga. Los clavaron en una cruz, y la peor muerte era morir crucificado. Así morían los ladrones. Lo crucificaron en un madero, clavaron sus manos y sus pies, le dieron a beber vinagre en lugar de agua con hiel. Le pusieron una inscripción que decía: salve Rey de los judíos, a manera de burla. Colocaron una corona de espina que adrede la hacían más pequeña, para que cuando la colocaran en la cabeza, las espinas rasgaran la piel y la rompieran. Todo eso el Señor lo padeció por nosotros. Y no en ningún momento pensó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Estuvo ahí firme. Y estando ahí en la cruz, dice que le fueron a quebrar las piernas, porque era la costumbre, y todavía estaba vivo. Se la quebraron al lado y al del otro lado. A él no, para que se cumpliera la escritura: ninguno de sus huesos fue quebrado. La palabra es eficaz. La palabra es infalible. Por eso el soldado traspasó su costado con la lanza y brotó agua y sangre. Eso tiene dos explicaciones, una natural y una espiritual. La natural es que el cuerpo humano está compuesto la mayor parte por agua. Cuando una persona se desangra puede ocurrir eso. Pero en la parte espiritual salió agua y sangre, porque ahí del costado, así como Dios sacó la costilla de Eva. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
de Adán, para formar a Eva. Así Dios sacó a la iglesia de su costado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? A su nombre. A su nombre. Ahora, la Biblia dice que en la cruz del Calvario Jesucristo venció al diablo. No. La Biblia dice que Jesús venció a Satanás y exhibió a los principados y los humilló públicamente. Ahora escuche esto. La palabra exhibir que se utiliza ahí es un lenguaje de guerra. Porque en el Antiguo Testamento, cuando un rey triunfaba sobre otro y dominaba sobre esa nación, los capturaban, los amarraban y los paseaban por todo aquel lugar, para que todo el mundo supiera que había sido derrotado. Eso se llama exhibir. Bueno, eso fue lo mismo que Jesús hizo por el diablo. La derrota del diablo fue pública y la victoria de nosotros fue pública. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Alguien tiene que alabar a Dios en esta mañana. Alguien tiene que glorificar el nombre del Señor. A su nombre. Ahora tú tienes que entender esto. La victoria de Cristo es nuestra victoria. Levante la mano derecha y diga conmigo: la victoria de Cristo. No, pero dígalo fuerte: la victoria de Cristo es mi victoria. Aleluya. Escuche esto. El problema es que si yo no me apropio de ella, yo no la voy a disfrutar. Usted puede tener un carro último modelo parqueado en la puerta de su casa, pero si no lo sabe manejar es como si no lo tuviera. Usted puede tener la victoria, ya Cristo lo hizo. Solamente a ti te toca creer. ¿Qué dijo el pasaje que leímos al principio? Y esta es nuestra victoria, nuestra fe. Todo el que cree que Jesús es el Señor es victorioso en Él. ¿Cuántos dicen? No se trata de nosotros. No es la victoria que ganaron los hombres, es la victoria que Él ganó en la cruz. Oh, aleluya. Esa victoria es mi victoria. Y yo tengo que apropiarme de ella. Tengo que hacer la parte mía. A su nombre. A su nombre. Tú no fuiste diseñado para caminar en derrota. Porque ¿sabe cuál es el problema? Que tú asocias la victoria a lo que cotidianamente te rodea. Se lo voy a hablar bien claro. Si amaneces sin plata, amaneces en derrota. Entonces, ¿dónde quedó lo que Cristo hizo? Si llega el recibo del agua con una tijera de este tamaño, usted se siente derrotado. Asociamos la derrota con las cosas que cotidianamente nos pasan. Me dejó el Transmilenio porque venía lleno y se siente derrotado. Vino una crisis, vino una enfermedad, y es ahí donde tenemos que apropiarnos de la victoria. Eso no es para verlo como los que no son cristianos solamente en Semana Santa, que se acuerdan que Cristo murió y lloran un rato con las películas, y por eso es remordimiento, no es arrepentimiento, porque no hay cambio. Cuando salió la pasión de Cristo, la gente salía llorando de los cines, pero no se arrepentían. Sentían remordimiento, pero no arrepentimiento. Por eso Jesús le dijo a Pedro: bienaventurado eres Pedro, hijo de Simón, porque no te lo viste en una película de Semana Santa. No te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Te fue revelado
la muerte de Cristo, te fue revelado el sacrificio, te fue revelada la redención. Alguien tiene que alabar a Dios en esta hora. Y hay pruebas fuertes que vienen a nuestra vida, pero es ahí donde tenemos que echar mano de la victoria que Cristo ya ganó por nosotros. Solamente tú te tienes que apropiar de ella. A su nombre. Porque no te creó Dios para que vivas derrotado como el avestruz, con la cabeza metida en tierra, como el morrocoyo escondido en el caparazón. Estamos aquí en esta hora y le preguntas: hermano, ¿cómo estás? Aquí a medias y sin zapatos. Hermano, ¿cómo te va aquí? Como cuando usted era pobre, más o menos. Hay gente que camina así. No, tú tienes que levantar la cabeza. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque Cristo venció en la cruz y la victoria de Cristo es tu victoria. Oh, levante las manos. Entienda algo. Somos victoriosos bíblicamente. Somos victoriosos biológicamente. A su nombre. Bíblicamente la Biblia dice: con Cristo somos más. Eso le añade algo. Porque no dice, no, ustedes son vencedores. Dice, más que vencedores. Eso le añade algo extra. Eso está diciendo, ustedes son más. Porque Jesús dijo, la Biblia dice, y Jesús dijo: cosas mayores que las que yo hice haréis vosotros, porque yo voy al Padre. Y la Biblia dice: la gloria postrera será mayor que la primera. David dijo: vamos de gloria en gloria. Alguien tiene que alabar a Dios. Más, más. Ahora, a mí me gustan las palabras del apóstol Pablo, que dice: gracias doy a Dios por medio de Jesucristo. Y me gusta la palabra que utiliza el apóstol. Ahí dice que siempre. Wow. Que siempre. No dice cuando te levantas con el pie derecho, cuando hay plata en el bolsillo, cuando es 15 y es 30. No dice eso, ¿verdad? Dice que siempre nos lleva de triunfo en triunfo. ¿Cómo nos lleva Cristo, hermano? De triunfo en triunfo. ¿Sabe cuál es el problema? Se lo voy a decir así claro. Es que tú no te la has creído. Eso es como cuando tú le pedías a tu papá una bicicleta y tú sabías que tu papá humanamente no tenía para comprártela. Pero tu papá te decía: ves a revisar el cuarto. ¿Y qué era lo primero que se te venía? Y tú le decías: ¿verdad, papi? No. ¿Sí o no? Esa es la reacción de la gente. No, sí, me la compraste. No lo creo. No la cree. Usted no ve cuando la gente ora por otra persona para que venga a la iglesia. Señor, tráelos. Pasó en la Biblia. Pedro estaba preso y la iglesia hacía sin cesar oración por él. ¿Sabe qué significa sin cesar? Sin parar, sin detenerse. Suelta, Pedro. Diablo, suéltalo. Suelta, Pedro. Señor, ahora abrimos las puertas de la cárcel. Señor, trae a Pedro. Y la oración tiene poder. Se abrieron las puertas de la cárcel. Pedro sale y llega a la casa donde están reunidos y toca. Y sale a abrir una muchacha llamada Rode. Y Rode, cuando abre el portoncito así para mirar, para ver quién era, y le ve la cara a Pedro, dice: de gozo no abrió,
salió corriendo y dice: Pedro está aquí, por el que usted está orando está aquí. ¿Y sabe qué le dijeron los evangélicos? Aleluya, gloria a Dios. ¿Sabe qué le dijeron? Estás loca, ese es el ángel de Pedro. A veces nos sorprenden las respuestas de Dios. Bueno, yo te acepto que cuando tu papá o tu mamá te decía, tú dudaras porque ellos no tenían el poder económico y era difícil que lo hicieran. Pero tú no puedes dudar de un Dios poderoso como el que nosotros tenemos. Un Dios real, un Dios vivo. Alguien tiene que aplaudir a Dios en esta mañana. Oh, tienes que creerlo, mi hermano. En medio de lágrimas, en medio de las pruebas, yo le he dicho a Dios llorando, le he dicho: Señor, yo prefiero morir creyendo que vivir dudando, Señor. Yo prefiero irme a la tumba creyendo que morir dudando. Voy a creer, he decidido creerle. Y cuando he visto la cosa dura, y siempre le digo a mis hijas: las cosas van a cambiar. Y mi hija mayor, que ya tiene edad, porque cuando los hijos se te crecen ya te hablan y dice: papá, y tú nos dices que las cosas van a cambiar y todo sigue igual. Y se me salen las lágrimas y me da un coraje por dentro. Y le digo: pero aunque tú no veas nada, algo va a suceder, algo va a pasar, porque yo sé en quién he creído, yo sé a quién le sirvo, yo sé a qué Dios le estoy sirviendo. Y aunque no suceda nada humanamente, aunque humanamente nada ocurra, yo tengo la certeza, yo prefiero creer que sí va a pasar. Quiero decir algo, hermano. No dudes de tu Dios. No dudes de tu Dios, ni por un instante, mi hermano. No dudes del Señor ni por un instante. Tu Dios es fiel. No hay Dios tan fiel como nuestro Dios. No hay Dios tan maravilloso como nuestro Dios. ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, temible en lores, hacedor de maravillas? Alguien tiene que aplaudirle con todas sus fuerzas en esta mañana. Cristo, somos más que vencedores. Gracias doy a Dios por medio de Jesucristo, que siempre nos lleva de triunfo en triunfo. Escuche, está comprobado científicamente que el aparato reproductor del hombre produce 12 millones de espermatozoides, pero solo uno es el que llega. Partiendo de ahí, usted está en victoria, porque no llegaron los 11.999.000. Llegó usted y llegué yo. Hubiese podido llegar otro, hubiese podido nacer otra persona, pero venciste tú, venciste tú. Alguien tiene que alabar a Dios. Escúchame. Dicen los científicos que cuando en esta carrera algunos espermatozoides se deshacen y los que vienen detrás se impulsan con ellos. Y lo que más me impacta es que cuando el espermatozoide llega al óvulo, lo único que entra es la cabeza. La cola se parte, porque usted y yo somos cabeza y no cola.
Dale un fuerte aplauso al Señor. Apláudale con todas tus fuerzas. Hermano, usted ganó la primera carrera de la vida. Usted es más rápido que Nairo Quintana en bicicleta, hermano. Levante las manos y glorifica a Dios. A su nombre. A su nombre. Te tengo noticias, iglesia. La guerra ya fue ganada. ¿Escuchó eso? La guerra ya fue ganada. Lo único que tú tienes que hacer es pelear la buena batalla. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre. Apláudele con todas tus fuerzas. Ahora estamos en un tiempo profético en el cual la iglesia no puede estar así. Porque Jesús dijo: cuando veáis que todas estas señales acontezcan, la orden para nosotros es erguir. La palabra erguir es levantar. Porque tu redención está cerca. La iglesia no puede estar como buscando centavos en el piso, hermano, mirando para abajo. Porque usted no es de aquí. Tu ciudadanía es celestial. A su nombre. Entonces, ¿qué hay que hacer? A veces nos preocupamos tanto por las cosas. ¿Y si Cristo viene hoy? ¿Dónde queda el crédito? Lo pagará el anticristo porque tú te vas. ¿Dónde queda la deuda? Se quedó la deuda porque la deuda no se va contigo. Se acabaron los amenes, los aleluya y los gloria a Dios. Entonces, no nos preocupemos tanto, porque a veces la preocupación te roba la vida espiritual, te roba el gozo, te roba el servirle a Dios. Hay gente que no sirve porque está oprimida por el problema. El problema no lo deja permitir. No, hermano, practica lo que dice la Biblia. Levanta tu cabeza. Tu socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. ¿De dónde? De Jehová. Ahora la Biblia nos da un antídoto bien bueno para esto. El salmista dice: si Jehová no vela, en vano vela la guardia. Te lo voy a llevar al plano de lo que tú vives cotidianamente. Si Jehová no te provee para pagar ese recibo, en vano es que tú mandes una cadena de WhatsApp o que salgas a pedir prestado a todo el mundo. Lo que te está diciendo es: si tú no pones a Dios por delante, nada va a pasar. Y a veces salimos buscando soluciones humanas. Voy a decirle a mi primo que tiene plata, y el primo tiene plata pero te dice que no. Porque cuando Dios cierra, nadie abre. Porque Dios quiere que dependas de Él, que corras a Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué dice la palabra? Torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y será librado. Alguien tiene que alabar a Dios en esta hora. Torre fuerte es el nombre de Jehová. ¿A dónde corres? ¿A dónde corres? Yo le dije el jueves, Dios me llevó un proceso y Dios me dijo: quiero dependencia total. Y me tocó pasar el Niágara en bicicleta con los cauchos espichados, hermano. Porque cuando Dios te mete en el proceso, te va a enseñar lo que es dependencia total. Dependencia total es: dependes de Él o dependes de Él. Se fueron las alabanzas. Lucha. No se quede callado.
Si lo vas a aplaudir, apláudalo. Escuche esto. El problema es que el diablo te quiere meter en la cabeza que tú eres un derrotado. Porque la batalla más fuerte que uno libra, la libra aquí. Y el diablo sabe que si él te derrota aquí, en el plano físico ya estás derrotado. ¿Usted no ve que hay gente que habla como derrotado, camina como derrotado, anda como derrotado? Ya han caminado, lo delata, hermano. Le pregunta, hermano, ¿cómo está? Aquí, hermano, más o menos. Porque el diablo ya aquí le dijo que estaba derrotado. Por eso la palabra dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Sabe qué significa eso? Saca la basura que el diablo te metió en el mundo, que tú no sirves, que tú no puedes, que a ti nadie te quiere. Hermano, tú sí sirves. ¿Sabe por qué sí sirves? Porque Él te hizo a su imagen y semejanza. No que nadie te ama, pues aunque padre y madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Alguien tiene que alabar a Dios en esta hora. Dios me ama. Soy valioso porque fui creado a imagen y a semejanza de Dios. El diablo te manda los dardos a la cabeza. Tú no sirves, tú no puedes, no vas a salir de esa. De esa no sales vivo. Y el diablo te dice así. El diablo te manda un dardo y te dice: de ahí no sales vivo. Y algo, de esta no salgo vivo. Comienzan a repetir lo que el diablo. No repiten lo que dice la palabra, pero repiten lo que el diablo les dice. Estaba en Montería, Córdoba, predicando una campaña. Y el último día se me prende una fiebre, hermano. Pero fiebre, la mamá de la fiebre, hermano. Los huesos me dolía la cabeza, hermano. Qué cosa tan horrible. Y así me tocó subir a ministrar. No me la perdonaron, hermano. Y me monto al púlpito, hermano. No sé ni cómo yo me monté ahí. A mí yo lo que quería era tirarme en una cama. Pero le dije: bueno, Señor, si el reto es servirte así, tú sufriste más en la cruz. Esto no es ni un clavo lo que yo voy a hacer. Entonces prediqué, hermano, saqué fuerza de donde no tenía. Y estoy sudando a chorro, me bajo. Y el mismo dolor, la misma fiebre. Me tocó madrugar. Yo vivía en ese tiempo, Barranquilla, 6 horas de viaje en un bus con aire acondicionado con fiebre. Imagínense eso. Yo iba titilando de la fiebre, escalofríos, los huesos me dolían. Esas fueron las 6 horas más eternas que yo he vivido. Yo estaba acelerando en la silla. Yo llegué rápido, hermano. Yo aceleraba acá también. Y llego allá. Y llego a la casa y me tiro en la cama y le digo a mi esposa: estoy mal, me siento mal. Yo no soy de tirarme en la cama, hermano. Ni soy enfermizo tampoco. A mí lo que me da es fiebre, gripas y cositas así. Entonces cuando mi esposa me vio tirar en la cama y le dije: me siento mal, y dice: ¿se siente mal? Digo: vamos para la clínica, vamos para el seguro. Vamos para la clínica. Y llegamos allá. Y me pusieron un suero. Y entonces la doctora que me está atendiendo me dijo: ¿por qué? ¿Desde cuándo te empezó? Me preguntó los síntomas. Me dijo: yo te voy a hacer unos exámenes, pero por el cuadro que yo veo, tú tienes dengue. Y yo me la quedé mirando y le dije: dengue tiene el diablo. Yo estoy sano por las llagas de Cristo. Porque el diablo siempre te va a tirar un diagnóstico y hay gente que lo abraza. Cáncer, cáncer. No, hermano. Yo peleo hasta la última, como gato boca arriba. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Tú no te puedes rendir fácilmente. Cuando la gente me viene a pedir consejería: no, que mire, pastor, estoy injusto y me pasó esto. Le digo: pelea, ora. O sea, no te des por vencido de una vez. Y la doctora peló los ojos así y me queda mirando y me dice: estoy hablando en serio, me dice el doctor. Y yo le dije: yo también. Entonces ella se sonrió y se fue.
Me hicieron el examen. Cuando regresó con el examen, ella miraba el examen y me miraba. Y no me decía nada. Miraba el examen y me miraba. Miraba el examen y me miraba. Me dice: denle de alta que no tiene nada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta? Alguien tiene que alabar a Dios. Tú tienes que creerle a Él. No puedes permitir que el diablo te meta la derrota en la cabeza. Tú tienes que entender algo, amado hermano. Lo que tú estás viviendo es el camino, pero no es el destino. Lo que tú estás viviendo es transitorio. Todo en esta vida tiene un comienzo y tiene un final. Tu prueba tiene fecha de vencimiento, hermano. Esa prueba que tú estás viviendo tiene fecha de vencimiento. Estamos aquí. Escúchame. Tú tienes que creerlo. Yo estaba predicando en Guayaquil, Ecuador, y me monté en el Transvía, que es como el Transmilenio aquí. Y montado ahí, Dios me dio una enseñanza. Decía un predicador amigo: lo único que tienes que tener es la trampa abierta para capturar lo que Dios te dice. Voy en el Transvía y Dios me dice: la vida cristiana es como el Transvía. Le dije: ¿por qué? ¿Cómo así, Señor? Explícame, que no entiendo. Me dice: este Transvía obligatoriamente tiene que detenerse en cada estación, pero no significa que se va a quedar ahí, porque el propósito del Transvía es llevar a la gente a su destino final. Y tú vas en este Transvía que se llama Evangelio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y te tocó parar en una estación de prueba y estás llorando, pero Dios te dice: no te vas a quedar ahí. Es un momento, es una estación. Él te va a llevar al destino final, a lo que Él te ha prometido, a lo que Él te ha dicho. Levante las manos y glorifica a Dios. Le levante las manos y adora a Dios. Lo que Dios tiene reservado para ti es glorioso. Ese amén está bien aguado. Voy a repetirlo de nuevo. Lo que Dios tiene para ti es glorioso, hermano. Glorioso. ¿Sabe cuál es el problema? Que la tendencia de los seres humanos es adaptarse a las circunstancias. Cuando yo me casé, mi esposa tuvo una pérdida, después tuvo otra. Los médicos nunca nos dieron razón por qué mi esposa perdía a los bebés. Y si yo hubiera sido de esa fe floja, de esa fe por allá raquítica, no tuviera hijos. Pero Dios nos ha llamado a ser hombres y mujeres de fe. Fuimos donde un ginecólogo, una ginecóloga, mi esposa y yo, historia clínica y todo en la mano. La mujer nos queda mirando. Dice: ustedes no pueden tener familia. Sacó una tarjeta: vayan a una clínica de fertilización. Yo soy radical en mis convicciones. Yo le dije: a la clínica de fertilización va a ir el diablo, porque yo estoy sano por la llaga de Cristo. Tú tienes que ser radical en tus convicciones. O le crees al diablo o le crees a Dios. Aquí no hay términos medios. Aquí los hermanos tijera no existen. Tienen un pie afuera y un pie adentro, los hermanos tijera. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aquí eres o no eres. O le crees a Dios o le crees a Dios. Aquí no hay términos medios. La Biblia dice: o eres frío o eres caliente. Porque los tibios los vomita Dios. La doctora: cogí la tarjeta, la rompí, le eché en la basura. Otro ginecólogo: usted hay que hacerle un espermograma. Ese examen se lo van a hacer al diablo, porque yo estoy sano por la llaga de Cristo. Te voy a decir una cosa: no es que yo no crea en los médicos. Ellos pueden tener razón, pero hay momentos donde tu fe tiene que ser radical. Y cuando tiene que ser radical, es radical. Y yo sentí que ahí mi fe tenía que ser radical, porque ya yo había tenido 2 pérdidas. Y yo no voy a perder más. Nos fuimos a Venezuela a servirle con mi esposa al Señor. 2 meses predicando por toda Venezuela. Regresamos
perdón, antes de regresar a Colombia, subimos a una montaña en Valencia, estado Aragua. Ajá. Hay una montaña, que se llama La Cueva, y hay otra montaña. Ahí subimos, ahí ayunan los pastores, y ahí subimos a ayunar. Dios me puso un tiempo en mi corazón, a mí Dios puso un tiempo de ayuno en el corazón de mi esposa. Estaba la casa pastoral, estaba la iglesia y estaba la casa donde se hacían los ayunos. Habían cuartos separados donde ayunaban las mujeres, ayunaban los hombres. Los ayunos más largos, había un cuarto especial para los que hacían de 21 días de ayuno en adelante. Ahí nos metimos a ayunar y agarramos una libreta, porque en el día podíamos tener contacto, hablar y orar juntos, y colocamos ahí que queríamos una hija. Solo ella y yo lo sabíamos. Y a los 3 días de estar ahí llegaron 3 muchachos a hacer 3 días de ayunos. Y una noche se nos fue el sueño a todo el mundo en la montaña. Hicimos una cadena de oración, estamos orando, y de pronto el muchacho lo toma Dios. Cuando se termina la cadena de oración, señala a mi esposa y dice: yo no te conozco, pero cuando yo oraba, Dios me dijo: abre los ojos. Te vi con una bata de maternidad y te vi con una barriga grande. Dios mío. Y después volví a cerrar los ojos y Dios me dijo: ábrelos. Y te vi una bebé en los brazos. Así te dice el Señor: la bendición por la que has subido yo te la he entregado. Entonces el resto de ayuno fue de acción de gracias, porque ya Dios había hablado. Y cuando Dios habla, ya está listo. Tienes que creerlo. Mi esposa bajó primero y yo bajé después. Y me dice mi esposa que cuando ella llegó al hospedaje, ella hizo un ayuno de acción de gracias. Y ella dice: y yo arrullaba al bebé por fe. Regresé y nos vinimos a Barranquilla. 15 días después mi esposa tenía un atraso. Se hizo la prueba de embarazo. Estaba embarazada. ¿Vive o no vive? ¿Vive o no vive? ¿Vive o no vive? Ese es el Dios al que nosotros le servimos. Lo más tremendo no es eso. Lo más tremendo es que nosotros en la misma agenda colocamos: y 4 años después queremos otro. Y se nos olvidó, hermano. Pero a Dios no se le olvida nada. Y 4 años después exactamente, mi esposa quedó embarazada. Y nosotros, pero si nosotros no estábamos orando, ni estábamos pidiendo, y un día agarramos la agenda haciendo un aseo general en la casa, agarramos la agenda y comenzamos a leerla, y nos pusimos a llorar, hermano, de ver cómo Dios es tan fiel en cosas tan sencillas, en un escrito, en una agenda. Dios dijo: yo no cojo nada en juego. Por eso tenga cuidado lo que le pida a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? A su nombre. Hay victoria en Cristo Jesús. Apláudele. Gloria a Dios. A su nombre. Yo vine a decirte en esta mañana que ese Dios tiene poder para sacarte de la circunstancia. Porque yo te lo puedo decir con autoridad, porque yo vengo de allá. No fue que yo lo escuché. El apóstol Juan dijo: de lo que hemos visto y oído, de eso testificamos. No fue que me lo escuché en una prédica, es que yo lo vi hacerlo en mí. Entonces te vine a decir: Dios tiene poder para sacarte de esa circunstancia. Porque contigo está el Dios que no ha perdido ninguna batalla, ni la perderá. Escuche: Millonarios pierde, Santa Fe pierde, el Junior pierde, pero usted está en el equipo que nunca pierde. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? A su nombre, gloria. Levanta las manos y alaba la gloria del Señor. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. ¿Cuántos alaban a Dios? Hay victoria. Hay victoria en Cristo Jesús. Hay victoria en Cristo Jesús.
Cuando Jesús murió en la cruz, con esto quiero cerrar. Cuando Jesús murió en la cruz, está en la cruz, nosotros vemos el panorama físico que rodeaba la cruz. Un ladrón a la izquierda, un ladrón a la derecha, gente gritando, dándole a beber vinagre. Ese es el panorama natural. Los discípulos escondidos, la madre de Jesús llorando allá, Juan el único discípulo que estaba ahí. Pero en el panorama espiritual, nosotros sabemos que el mundo espiritual es más real que el mundo físico. Que si Dios nos permitiera abrir los ojos, podríamos ver lo espiritual tan fuerte que se mueve, las tinieblas. Porque la Biblia dice que aquel lugar se oscureció y no era de noche, era porque las tinieblas se apoderaron de aquel lugar. Porque para el diablo, el que Jesús muriera en la cruz era derrota. Él pensaba en su ignorancia que si Cristo moría, el evangelio se iba a acabar. Dicho popular: muerto el perro, acabada la rabia. Si Jesús muere, los seguidores no le van a seguir. ¿A quién van a seguir si Él muere? Se va a detener esto. Así que las tinieblas, yo me imagino que tenían un festín ahí. Estaban celebrando la derrota, supuesta derrota. ¿Estamos aquí? Y Jesús dijo 7 palabras en la cruz, pero la última palabra fue contundente. Yo hablé el jueves de eso, pero quiero volver a repetirlo. Que cuando Jesús expira, dice: consumado es. Y la palabra consumado viene de una palabra en el original que es tetelestai, que significa: he acabado mi obra, he hecho lo que he venido a hacer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y cuando Jesús expira, el velo es rasgado de arriba abajo. La tierra tiembla, los sepulcros se abren y los muertos resucitan. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? A su nombre, a su nombre. Escuche esto: Jesús es sepultado y los gobernantes dijeron: custodien la tumba, porque cuando ese hombre estaba vivo dijo que al tercer día iba a resucitar. No sea que los discípulos roben el cuerpo y digan que ha resucitado y sea peor el remedio que la enfermedad. Mire qué diablo mentiroso este. Y ponen 2 hombres custodiando la tumba. Y dice el capítulo 24 del Evangelio de Lucas que muy de mañana las mujeres que estaban en el ministerio con Jesús fueron al sepulcro. ¿Qué iban a buscar? Diga conmigo: un muerto. Dígalo fuerte: un muerto. Llevaban especias aromáticas, llevaban ungüento, porque la costumbre judía era que al tercer día ungían al muerto. Así que iban a buscar ¿qué? Un muerto. Porque a veces los mismos cristianos no creemos. Eran las que estaban en el ministerio con Jesús, las que gritaban: hosana en las alturas y en la tierra paz. Pero cuando llegan a la tumba, la piedra está removida. Entonces ellas bajan al sepulcro y los lienzos están solos. Y aparecen 2 varones de vestiduras blancas, resplandecientes, 2 ángeles. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de sus palabras cuando aún estaba vivo, que dijo que era necesario morir en manos de hombres pecadores, ser crucificado, muerto y sepultado, pero al tercer día se levantaría con poder de la tumba para nunca más morir, para que se cumpliera la palabra que dice: ¿dónde está muerte tu aguijón? Oh sepulcro, tu victoria
victoria que no pudiste detener al Rey de Gloria. Sorbida fue la muerte en victoria por aquel que la venció. Alguien tiene que aplaudir a Dios. A su nombre. A su nombre. Escuche. Y uno de los profetas dijo: muerte, yo seré tu muerte. Qué tremendo eso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Muerte, yo seré tu muerte. Levante las manos y glorifica a Dios. A su nombre. El Cristo que tú viniste a alabar en esta mañana es un Cristo resucitado y glorificado. A su nombre. No está en la muda piedra ni en el frío metal. Está sentado a la diestra del Dios Padre. Alguien aplauda a Dios con todas sus fuerzas. A su nombre. A su nombre. Dios me dijo algo. Cuando la derrota es inminente, la victoria es permanente. Voy a repetirlo de nuevo. Cuando la derrota es inminente, o sea que no hay nada que puedas hacer para que no venga, la victoria es permanente. Yo soy el menor de 4 hermanos y mi hermana, la segunda, tuvo una hija años atrás, muy bonita. Tenía unos meses. Yo me voy a Venezuela a predicar con mi esposa. La dejé bien. Un día llamo de Venezuela para Colombia y mi mamá está llorando y me dice: ora por tu sobrina porque agarró una bacteria, está internada y los médicos no dan esperanza de vida. Yo salí de aquel sitio de llamadas llorando, un poco confundido, pero lo primero que hice fue meterme en el hospedaje donde estaba y me tiré de rodillas y le dije: Señor, muéstrame. Es una prueba, es un ataque del diablo, pero dime algo. Y esa noche me acuesto y tengo un sueño donde está mi mamá y mi hermana, la mamá de la niña, y yo salgo con la Biblia del cuarto y le digo: Dios me dio una palabra. Esta enfermedad no es para muerte, es para que el Hijo de Dios sea glorificada por ella. Cuando me levanté en la mañana le dije: diablo, estás vencido. En una palabra llamé a mi mamá y dije: Dios me dio esta palabra. Y mi mamá me dijo: esa misma palabra me la dio Dios hoy en el devocional. Yo le dije: si Dios lo habló y lo habló 2 veces, hecho está. Iglesias se metieron en oración, en cadenas de ayuno. Estuvimos orando fuertemente y habían días críticos. Por eso tu fe no puede menguar, porque habían días donde los médicos le decían a mi hermana: creemos que de hoy no pasa. Y mi hermana se tiraba en el piso a dar gritos. Ella no era cristiana. Habían días donde decían: creemos que de hoy no pase. Pero un día el Espíritu de Dios la visitó. Y lo que la ciencia médica no pudo hacer, Jesucristo lo hizo. Y mi sobrina fue sacada en victoria de aquel hospital, bajo todo pronóstico. Es más, no la querían dejar salir, no le querían dar de alta. Tuvimos que buscar una tía que es médico, una eminencia en Barranquilla, para que ella abogara, porque decía: si se la llevan es bajo su responsabilidad, porque se puede morir. Mi sobrina va a cumplir 15 años. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? A su nombre, porque cuando la derrota es inminente, la victoria es permanente. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. A su nombre. El problema es que nosotros queremos solucionar con nuestras propias fuerzas.
Zacarías 4:6 dice: no es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu, ha dicho Jehová el Señor. Colócate sobre tus pies en esta mañana. Alabado el Señor. Dios quiere levantar la bandera de la victoria sobre tu vida. Tienes que apropiarte de la victoria de Cristo. La victoria de Cristo es tu victoria. Yo quisiera hacer un llamado al altar. Yo sé que todos pasamos por momentos de debilidad, momentos donde la fe flaquea. A mí me ha pasado. Pero Dios en esta mañana dice: ven, quiero fortalecer tu fe. Ven al altar. Quiero levantar las manos caídas. Quiero fortalecer las rodillas endebles en esta mañana. Aleluya. Dios dice: quiero renovar tus fuerzas como las del águila. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán.